Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a su curso Estudios sobre la vida de Cristo, iniciando hoy nuestra lección, y debemos cubrirla también en esta sola sesión, número 14, la fecha de la crucifixión. Vamos a abordar este tema que ahora mismo puede parecer curioso, ¿no? La fecha de la crucifixión. No es tan popular o no es tan común que se discuta sobre este tema, pero recuerden que estamos abordando también el tema general de la vida de Cristo, también en el sentido crítico de los textos del Nuevo Testamento, porque en la historia de la iglesia, aunque ya hoy no se hable tanto de esto porque ya se ha respondido efectivamente y se ha aclarado, es necesario que sepamos que en la historia de la iglesia, en el trayecto de todo lo que ha tenido que ver con la crítica del texto o el análisis del texto bíblico, pues este ha sido uno de los temas de controversia y se dio tan temprano como inicios del siglo segundo, así que imagínense que todavía había personas muy, pero muy cercanas a los discípulos de los apóstoles que tuvieron que ser consultadas al respecto. Así que esta noche, bueno, para los que luego vean esto grabado, el momento en que usted esté mirando esta lección, va a aprender de esta historia y luego ver las respuestas bíblicas. Como siempre, vamos a procurar traer aquí respuestas basadas en la escritura, basadas en el argumento bíblico, porque la Biblia siempre va a ser la mejor intérprete de sí misma. Vamos entonces a abordar nuestro primer punto, que sería los problemas. La cuestión sobre el día en que Jesús fue crucificado es uno de los problemas más interesantes y desconcertantes en cuanto a cronología que se encuentran en el Nuevo Testamento. No es una discusión donde los conservadores que defienden la Biblia se alinean contra los radicales e incrédulos que la atacan, sino más bien un intento sincero por parte de los cristianos de estudiar el Nuevo Testamento y determinar en la medida de lo posible los hechos del caso. Y hablando de hechos, el hecho de que un hermano erudito como J.W. McGarvey, uno de los principales exponentes y defensores de la Biblia en el movimiento de restauración, sostenía firmemente la opinión o el punto de vista de que Cristo fue crucificado el viernes. Y por otro lado, B. F. Westcott, un conservador inglés y uno de los eruditos en griego más famosos del mundo. Obviamente ninguno de ellos vive, estamos hablando de personas de hace muchísimos años ya atrás, pero él que lideró incluso la publicación de lo que se conoce como la versión revisada en inglés, ambos argumentaban un punto contrario. En el caso de Westcott, él argumentaba a favor de que Cristo fue crucificado el jueves. Esta diferencia entre estos dos grandes hombres o tan importantes hombres en el estudio de la escritura muestra que este es un asunto de diferencia de opinión o de interpretación por parte de hombres a quienes podemos considerar, entiéndase el término amplio de hombres de fe, hombres que creen en la Biblia, hombres que creen verdaderamente en Jesucristo, en Dios, pero que a la hora de entrar a este tema, pues lo vieron muy, pero muy diferente. Ya repito, el hermano McGarvey decía, como lo creemos hoy, firmemente, Cristo fue crucificado el viernes. En cambio, Westcott decía, hay mucha evidencia a favor de que fue crucificado no el viernes, sino el jueves. Recientemente, algunos han sostenido incluso que Cristo fue crucificado un miércoles, el miércoles de esa última semana. Muchos que han estado acostumbrados a pensar en Jesús como alguien que fue crucificado el viernes, meramente porque esta ha sido la opinión casi universal de los cristianos a lo largo de los siglos, se han visto obligados por esta discusión a un cuidadoso estudio o reestudio de las narrativas de los evangelios. Gran parte de la confusión y la diferencia de opinión resulta del esfuerzo persistente por tomar una sola opinión y de tomar un solo pasaje de la escritura y pasar por alto otros o forzarlos
a un acuerdo con una interpretación literal de el único pasaje que usan para defender cierta posición. Un estudio adecuado del tema más bien exige una revisión de todas las declaraciones de las 4 narrativas de los evangelios para decir como hombres racionales que hemos considerado primero toda la evidencia para luego llegar a conclusiones que estén respaldadas, garantizadas por esa evidencia. Pasemos a nuestro punto 2, la fecha del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento no hace absolutamente ningún esfuerzo por registrar el día de la semana o del mes o incluso el año del nacimiento de Cristo. Simplemente se sitúa en el reinado de Herodes el Grande y de Augusto. Se nos deja a las declaraciones de la tradición en un intento de datar o fechar el nacimiento de Jesús. Un error de al menos 4 años en nuestro calendario actual, cometido por un monje llamado Dionisio Exiguo en el siglo VI, aumenta más la confusión. Sabemos que Herodes murió a finales de marzo del año 4 antes de Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de esa fecha nació Jesús? Pues la verdad es que no lo sabemos. Hablemos también acerca de la Pascua. El hecho de que Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua evidencia la época del año, ya que el Cordero Pascual fue sacrificado o era sacrificado el 14 del mes de Nisan. Por favor, no confundir con la marca automovilística. Aquí hablamos de un término hebreo, refiriéndose a más o menos lo que es marzo, abril de nuestro calendario. Y la fiesta se celebró al día siguiente y a lo largo de la semana, porque la fiesta era de celebrarse por varios días. El 14 de Nisan variaba según la aparición de la luna nueva y el rango de fechas a través de marzo y abril es familiar para todos a través de la actual celebración de lo que conocemos como la Semana Santa. Es decir, que sabemos que nunca cae y en la misma fecha, nunca cae exactamente en el mismo día. La certeza absoluta entre la datación, recuerde, la datación es colocarle fecha a algo o determinar la fecha de algo. Datar o datación tiene que ver con asignar una fecha, descubrir o determinar una fecha. Entonces, la certeza absoluta sobre la datación de la Pascua cuando Jesús fue crucificado es imposible, ya que el año es incierto, como considerando las cosas que hemos dicho hasta este momento. El hecho de que los escritores del Nuevo Testamento nos hayan dejado intencional o deliberadamente sin más datos cronológicos concentra la atención en un solo día sagrado, es decir, el primer día de la semana. Y nos advierte que no seamos demasiado dogmáticos en nuestras soluciones particulares sobre las fechas. Las siguientes preguntas surgen inevitablemente en un esfuerzo por determinar el día de la crucifixión. Vamos a leerlas, por favor. Tenemos también, le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos, tenemos a Irving, tenemos a Agustín, si alguno más entre Moisés, Miguel, Josué desean leer, por supuesto, son bienvenidos a colaborar. Así que alguno, por favor, el primero que abra su micrófono, puede ayudarnos con la lectura de las preguntas, que van a plantear mucho del resto de la discusión. Hermano Agustín, por favor, y gracias. ¿En qué día llegó Jesús a Betania? Entró en Jerusalén triunfantemente. Participó en las discusiones que siguieron. ¿En qué día celebró Jesús la Pascua? ¿Celebró la Pascua o una cena de sustitución antes del tiempo de la fiesta? ¿En qué día fue crucificado Jesús? ¿A qué hora del día? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo fue Jesús sepultado y cuánto tiempo estuvo su cuerpo en la tumba? ¿En qué día resucitó? ¿A qué hora durante el día? Bien, muy importante estas preguntas para el resto de la lección. Hablemos de la hora de la resurrección. Quizás el mejor método de procedimiento sea responder primero el último grupo de preguntas, ya que la piedra angular de toda la datación es el indudable hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Todos los relatos de los evangelios son claros sobre este punto.
Toda la práctica e historia de la iglesia lo confirman. La pregunta sobre la hora exacta del día en que ocurrió la resurrección, debo decir, es muy difícil o más difícil. Los registros del Evangelio simplemente dicen lo siguiente. Por favor, leamos estas citas bíblicas que están en pantalla. Adelante, hermano Carlos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto. Mateo 28, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos 16, 1 y 2. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Lucas 23, 56 al 24. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 21. Gracias, hermano. Estas escrituras no afirman explícitamente la hora exacta de la resurrección, pero todo el peso del testimonio indica que ocurrió entre el momento en que las mujeres partieron de Betania para ir al sepulcro, que fue muy temprano por la mañana del primer día de la semana, mientras aún estaba oscuro, como vimos en Lucas 24:1 y Juan 20:1. Y el momento de su llegada al sepulcro, que fue después de que salió el sol, como confirmamos en Marcos 16:2. El viaje fue considerable y parece que compraron especias en el camino para complementar las que habían preparado antes de que el día de reposo o el sábado les impidiera continuar con sus labores, como podemos confirmar con Marcos 16, 1 y 2. Entonces, surge la pregunta, volviendo a nuestras preguntas, a nuestra lista de preguntas originales. Sábado por la noche, la interpretación más sorprendente y revolucionaria que ha caracterizado la discusión reciente es el esfuerzo por situar la resurrección de Jesús el sábado por la noche a las 6 en punto. La razón de esta interpretación es el deseo de colocar la resurrección en un momento que produzca el cumplimiento de una interpretación rígida y literal de la predicción que hizo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero un estudio de los pasajes citados anteriormente mostrará claramente que ese punto de vista no es sostenible. Se afirma por aquellos que tienen esta opinión que el relato de Mateo sitúa la resurrección a las 6 de la tarde del sábado, que fue justo cuando comenzó el primer día de la semana, según el conteo judío, y va del amanecer al atardecer. Este punto de vista se basa en un malentendido de esta frase que se encuentra en los evangelios, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Mateo 28:1. Y coloca el relato de Mateo en contradicción directa con las otras narrativas. La traducción en algunas versiones de Mateo 28:1 es una clara contradicción en términos, pero cuando se aprende que la preposición traducida como tarde significa después, cuando es seguida por el caso genitivo, como se le llama gramaticalmente, y que sábado aquí está en genitivo, la confusión se aclara, ya que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es bastante claro y está en absoluta armonía con lo que dicen los otros evangelios. Si se insiste en la traducción de la palabra tarde, ¿qué afirma Mateo entonces? Afirmar que tarde en el día de reposo las mujeres comenzaron su viaje, mientras que Lucas dice claramente
que descansaron hasta que terminó el día de reposo y no partieron hacia el sepulcro hasta la mañana siguiente al amanecer. Marcos también dice que el sábado ya había pasado antes de que intentaran terminar de comprar las especies o especias y que la llegada al sepulcro fue al salir el sol. Claramente lo dice el Evangelio según Marcos. Ahora, G.F. Moore de Harvard, famoso erudito en griego y hebreo, dice que el uso del término griego en Mateo 28:1, el término opse, en el sentido de después, opse en el sentido de después, se debe a una expresión idiomática que surge del arameo y que el pasaje no es una contradicción de los otros evangelios, sino una afirmación de que la partida de las mujeres es después del sábado, después que se acabó el sábado, en el amanecer del primer día de la semana. Por lo tanto, realmente no hay contradicción entre estos registros de los evangelios. Hablemos también acerca de la hora de la sepultura. Un estudio sobre la hora de la muerte y sepultura de Jesús también hace evidente que no se puede lograr un cumplimiento de una interpretación estricta de la frase 3 días y 3 noches, como que significa exactamente 72 horas a partir de las narrativas de los evangelios. Jesús, mis amados hermanos, fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Esto lo leemos en Mateo 27:46, Marcos 15:25-34 y Lucas capítulo 23, versículo 44. Juan 19:14 describe el juicio como algo que estaba en progreso a la hora sexta, que por el conteo judío sería las 12 de mediodía, pero Juan evidentemente utiliza el método romano de contar el tiempo en su evangelio, lo que sitúa en este caso el juicio de Jesús en progreso a las 6 de la mañana y se ajusta a las otras narrativas, ya que ellas sitúan la crucifixión a las 9 de la mañana. Los evangelios dejan claro que José pidió el cuerpo de Jesús y que esto sucedió inmediatamente después de su muerte y que la sepultura tuvo lugar el mismo día de la crucifixión, antes de la puesta del sol. Los judíos insistieron en que los cuerpos fueran bajados antes de la puesta del sol y la muerte de los ladrones tuvo que ser apresurada rompiéndole las piernas para lograr que murieran antes de la puesta del sol. Y por eso lo repito, lo enfatizo porque a partir de allí vamos viendo el conteo total. La sepultura de Jesús entonces fue probablemente alrededor de las 4 o 5 de la tarde y ciertamente antes de la puesta del sol. Juan 19, desde los versículos 31 al 42, afirma claramente que la sepultura fue en la preparación para el día de reposo, para el Sabbat. Hay un fragmento de un día aquí que debe ser evadido si se insiste en el conteo exacto de 72 horas. Los registros bíblicos, tanto de la sepultura como de la resurrección, advierten sobre una insistencia literal en un periodo de 72 horas. El diagrama que vamos aquí a colocar, allí está el diagrama, se ofrece para mostrar, en este caso, cómo se contaba el tiempo o las horas en el sistema judío y cómo se contaba en el sistema romano, razón por la que, volvemos a repetir, no hay una contradicción entre Juan y el resto de los evangelios, ni hay ninguna contradicción en los relatos, los unos con los otros, sea los 3 sinópticos contra Juan o entre los mismos sinópticos. Es muy importante que nosotros, si podemos tomar una captura o buscar la imagen, sistema judío versus sistema romano, y descargar la imagen y tenerla allí para que cuando vayamos a leer la escritura y escuchemos, era la hora séptima, ya sabemos que era la 1. Ahí tenemos en negro el horario romano y en rojo la hora judía. Así que en la hora judía nos pueden decir la hora octava es las 2 de la tarde, la hora novena es las 3 de la tarde. Y de esta manera, con un fácil gráfico, podemos salir de cualquier duda. Bien, ahora hablemos de la expresión el tercer día.
Cuando se recuerda que los judíos contaban parte de un día como un día completo al calcular el tiempo, y cuando se recuerda que este uso libre al registrar el tiempo de por sí es bastante universal, porque uno dice, ese día yo estuve allá en la casa de Irving, pero no estuve todo el día. Pero aunque estuve una parte del día, a la hora de contar la historia, para mí prácticamente me cuenta como el día. Incluso a veces tenemos la expresión de decir, oye, pasé todo el día allá con los Sequeira, pero no estuve literalmente desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche nuevamente. O sea, no estuve las 24 horas con estas personas, pero si estuve muchas horas, si estuve la mayor parte del tiempo, digo que también estuve allá un día. Entonces, si comprendemos que se puede utilizar el término día de esta manera fragmentada, pero dando a entender como si fueran días completos o hablar de días completos cuando nos referimos a parte de estos días, las dificultades desaparecen. Las escrituras estaban registrando de manera emocionante el gran hecho de la resurrección y en realidad no pretendían alcanzar una exactitud matemática en la cronología. La mejor prueba de que Jesús no quería que la frase 3 días y 3 noches se tomara literalmente como 72 horas, se muestra por el hecho de que él también predijo que su resurrección ocurriría al tercer día. Esto es registrado por el propio Mateo no una vez, sino 3 veces. Mateo 16:21, Mateo 17:23 y Mateo 20:19. Una resurrección después de 3 días y 3 noches no es al tercer día, sino al cuarto. Y sin embargo, Mateo no revela la más mínima incomodidad al registrar estas 4 predicciones. Esta es evidencia clara de que Jesús estaba haciendo un uso libre de los términos. Esto era completamente normal entre los judíos y entre nosotros, pero sobre todo entre los judíos, como se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los argumentos de que el uso bíblico de los números ordinales, es decir, primero, segundo, tercero, etcétera, es relativo y libre, y que el uso de los cardinales, es decir, 1, 2, 3, etcétera, es absoluto y exacto, es un puro dogmatismo que fácilmente se puede refutar leyendo ambos testamentos y viendo cómo en realidad los escritores en la antigüedad y luego en el Nuevo Testamento utilizaron estas expresiones. Compare, por ejemplo, Hebreos 11:30 con el capítulo 6 de Josué. Y es evidente que los 7 días se utilizan libremente y no puede significar jamás 7 días de 24 horas cada uno precisamente. Compare eso con Segundo de Crónicas 10:5 al 6. También en Esdras, capítulo 4:16 y capítulo 5, versículo 1, una parte de un día completo, y parte de otro día se cuentan libremente como 3 días y 3 noches, precisamente como en el caso de la resurrección de Jesús. Después de 3 días era una expresión que se utilizaba como paralelo a el tercer día en pasajes que vamos a mostrar aquí para que igual los registren. Mateo 27:63 y 64, 16:21, Lucas 9:22 y Marcos 8:31 y 10:34. Esto demuestra claramente que ambos tipos de números se utilizan libremente y que en lugar de insistir en una interpretación literal de un pasaje, 3 días y 3 noches, y ajustar la narrativa a la fuerza para que encaje, deberíamos más bien seguir el método judío de contar y aceptar las narrativas según su valor nominal. Las declaraciones históricas de los hechos siempre deben prevalecer. Y por esto pasamos a hablar acerca de la cronología en el Evangelio según Lucas. Si recordamos que los judíos no utilizaban los términos viernes, sábado y domingo, sino la preparación, el día de reposo y el primer día de la semana, entonces el siguiente relato de Lucas es una afirmación perfectamente clara de que Cristo fue crucificado el día viernes. Vamos a hacer esta lectura, por favor. Lucas 23:52 hasta
el 24, versículo 2. A ver. Hermano Carlos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. Lucas 23, 52 a 24, 2. Gracias. Esto afirma claramente que Jesús fue sepultado inmediatamente después de su muerte el viernes por la tarde y que aún había tiempo después de la sepultura y antes de la puesta del sol para que las mujeres que habían seguido el cuerpo fueran al sepulcro y se sentaran allí en meditación silenciosa, como dice Mateo 27, 61 y Lucas 23, 55. Y luego regresaran a casa y prepararan especias y ungüentos antes de la puesta del sol, porque, como dice Lucas 23, 56, ellas descansaron el día de reposo. Y que, perdón, después de descansar durante el sábado, vinieron cuando al amanecer del primer día de la semana para embalsamar el cuerpo, pero encontraron, gloria a Dios, el sepulcro vacío. Jesús fue crucificado y sepultado el viernes y resucitó temprano el domingo por la mañana, de acuerdo con esta declaración bíblica clara, y las otras narrativas de la Biblia coinciden también con esto. Ahora, sigamos respondiendo preguntas de las que planteamos al principio. ¿Celebró Jesús la Pascua? Si él muere el día viernes, ¿celebró la Pascua? Pues surge esta pregunta naturalmente. Si él el 15 del mes de Nisan, la fiesta comienza a partir de o tras la puesta del sol, o si él simplemente degustó con sus discípulos una cena que en realidad era una sustitución de la Pascua, y si lo hizo una noche antes o 2 noches antes de su crucifixión. En la iglesia primitiva, como les mencioné en la introducción al estudio, se tuvo una ferviente discusión sobre esta cuestión. A ese debate se le llamó la controversia cuatordecimana, se le llamó así por el día 14 de Nisan. Las iglesias de Oriente o del Este comenzaron a celebrar la fiesta de la Pascua como se ordena en el Antiguo Testamento, dando como razón el hecho de que Jesús la celebró en la noche de su traición. En cambio, las iglesias del Oeste u Occidente argumentaron enérgicamente en contra de esta práctica, pero en lugar de basar su objeción únicamente en el hecho de que el Antiguo Testamento había sido abolido, declararon que Jesús no celebró la Pascua, sino que fue crucificado el 14 de Nisan, siendo nuestra Pascua, fue sacrificado al mismo tiempo que se sacrificaban los corderos pascuales. Entonces no pudo comerla porque en el momento que él murió, en ese momento se estaba sacrificando a los corderos. Pero los sinópticos son muy positivos, es decir, afirman muy directamente que Jesús sí celebró la Pascua y que el día en que comieron la Pascua fue la preparación para el día de reposo. Mateo 26, 17, Marcos 14, 12 y Lucas 22, 7. Vamos a leer, por favor, el primero de ellos. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Hermano Agustín. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Marcos 14, 12. Muy claro, esta es una afirmación clara de que el día en que estaban haciendo preparativos para la fiesta en el aposento alto era el mismo día en que se sacrificaban los corderos pascuales.
Esto es exactamente como debería haber sido si estaban celebrando la Pascua, y las escrituras anteriores excluyen la posibilidad de que Jesús estuviera comiendo una cena de sustitución el día anterior al sacrificio del Cordero Pascual. La palabra Pascua se utiliza en tres sentidos diferentes. Puede ser, número uno, el cordero que fue sacrificado. Número dos, la cena que se comía tras la puesta del sol del día 15 de Nisan. O tercero, la fiesta misma que duraba, o la fiesta completa que duraba 8 días. En el pasaje que acabamos de leer, que tenemos en pantalla, la palabra Pascua puede referirse solo al cordero que fue sacrificado o a la cena que se comía tras la puesta del sol. Consideremos también el argumento de Juan. Oigan, algo tengo que decirles que, bueno, a veces lo digo, pero igual lo vuelvo a aclarar, que algunas imágenes que colocamos simplemente tienen una labor ilustrativa sin el objetivo de decir que son representaciones exactas de las cosas. Por ejemplo, aquí, esta es una escultura hecha por si no me equivoco, Miguel Ángel sobre el apóstol Juan, pero nadie sabe cómo era Juan, así que esto solamente está de manera ilustrativa, ¿sí? Cuando una imagen sí tenga un valor de que transmite exactamente lo que queremos que transmita, lo aclaramos, pero cuando vea este tipo de imágenes, sobre todo cuando tienen que ver con esculturas, cuando tienen que ver con pinturas de la Edad Media y estas fechas, incluso de más atrás, pues no necesariamente reflejan cómo era la persona. Así que no se imagine de ahora en adelante a Juan exactamente como este caballero. Bien, los escritores radicales afirman que el apóstol Juan contradice a los sinópticos al afirmar que la cena se comió en el aposento alto antes de la Pascua. Vamos a ver ese pasaje, vamos a leerlo por favor. Juan, el pasaje que ellos utilizan o con el que se justifican en su acusación, Juan capítulo 13, los versículos 1 y 2, por favor. Juan 13, 1 y 2. Hermano Carlos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Bien, gracias, hermano. Bien, dicen que supuestamente aquí está afirmándose que Jesús había comido o había cenado antes de que fuera el momento de la Pascua, pero solo se puede hacer esta afirmación de que la cena ocurrió, de que esta cena ocurrió antes de la fiesta de la Pascua, cuando se tuerce la última frase de la primera oración y se combina con la segunda. La frase evidentemente modifica el término había amado, es decir, habiendo amado a los suyos antes de la fiesta de la Pascua, los amó hasta el fin, es decir, hasta la fiesta, hasta el momento de la fiesta cuando fue crucificado él o cuando fue sacrificado él mismo. Está hablando del amor de él, lo tuvo antes de esa cena y lo mantuvo hasta que ofreció su vida por ellos. Entonces consideremos también el testimonio de Juan. Se afirma que Juan declara que la crucifixión tuvo lugar antes de la fiesta de la Pascua, basándose en Juan 19:14, 31 y 42. Pero un estudio cuidadoso de su lenguaje indica que él la sitúa el viernes, el día de la fiesta de la Pascua, al igual que los otros escritores del Evangelio. Él llama al día la preparación de la Pascua, pero explica cuidadosamente que con este último término se refiere a la preparación del día de reposo o del sábado que ocurrió durante la semana de la Pascua. Cuando recordamos, que acabamos de decirlo, los tres usos de la Pascua, podemos entender fácilmente su uso. Y él mismo explica en su evangelio, en el texto de Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la ¿qué? La preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, que era el siguiente, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad.
El sábado que caía en medio de la fiesta de la Pascua sería naturalmente un día solemne, es decir, un gran día. Y Juan representa a los judíos sin entrar al pretorio o al cuartel donde estaba el gobernador y dice, ¿por qué? 18:28, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto fue durante los juicios de Jesús. Aquí la palabra Pascua debe usarse en el sentido de la fiesta de 7 días. Y la comida o cena debe referirse a alguna cena como la descrita en Números 28, 16 al 23, que se celebra en el primer día del festival de la Pascua, una cena que se comía antes de la puesta del sol. No puede referirse a la comida del Cordero Pascual porque esto ocurrió después de la puesta del sol y entrar al pretorio solo los haría impuros hasta la puesta del sol, como dice la ley en Levítico 19, 15 al 24, 15:1 al 24, 16, 26 y 28 y 17, 15 y 16. Pero tomemos en cuenta otro elemento más que nos ayuda a determinar lo que andamos buscando, que ya va quedando bastante claro, o por lo menos eso espero. La partida o la salida de Judas del aposento. También se cita el pasaje que indica que los discípulos pensaron que Judas estaba dejando el aposento alto para comprar cosas, dice, para la fiesta. Pero sería de esperar que una fiesta de 7 días, porque no era de un día, de 7 días, requiriera más suministros. Estos suministros serían comprables o se podían comprar ya que la ley establece o establecía explícitamente esta excepción respecto a los días primero y séptimo de la fiesta, porque en Éxodo capítulo 12, versículo 16 advierte, ninguna obra se hará en ellos, los días de la fiesta, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. La urgencia de salir por la noche y conseguir estos suministros solo se sentiría si el día siguiente fuera un día grande, un día solemne, un día santo, como el primer día de la fiesta. El argumento de que los judíos no habrían participado en el trabajo que implicaba la crucifixión de Jesús en el día de la fiesta de la Pascua ignora el hecho de que en realidad los judíos hicieron que los romanos realizaran este trabajo y que repetidamente los judíos se mostraron dispuestos a matar a Jesús, incluso en el día de reposo, si se presentaba la oportunidad. Ellos temían matarlo en la fiesta debido a la gran multitud que podría después resultar ingobernable. Pero hablemos también acerca del término día de reposo, que colocamos allí a la izquierda la expresión en lenguaje hebreo. Westcott, que ya lo citábamos al principio, afirma que los primeros y últimos días de la fiesta de la Pascua se llaman Sabbat o Shabbat y sostiene que preparación para el Shabbat o para el Sabbat significa preparación para la fiesta de la Pascua. El hermano McGarvey niega rotundamente que alguno de estos días sea llamado Shabbat en las Escrituras, aunque se les denomina días de convocatoria santa y de reposo. Los pasajes en discusión son Levítico 23, 6 al 8, y 24, y 27 al 32, y 33 al 39. Eso, bueno, podríamos consultarlo en el libro de nuestro hermano McGarvey, Evidencias del Cristianismo, páginas 44 a las 50. La cuestión de si los judíos se referían a alguno de estos días como un Shabbat, un día de reposo, no es de significativa importancia, porque la expresión clara de Marcos 14:12, respaldada por Mateo 26:17 y por Lucas 22:7, de que el Cordero Pascual fue sacrificado en el día en que Jesús estaba haciendo preparativos para la cena en el aposento alto, junto con las repetidas declaraciones de que el día en que fue crucificado era la preparación para el día de reposo. Recuerde, Mateo 27:62, 28:1, Marcos 15:42, Lucas 23:54, Juan 19:14, el 31 y el 42. Y que el día siguiente a este día de reposo era el primer día de la semana, como lo confirma Mateo 28:1, Marcos 16:1 y 2, Lucas 23:53 al 24:2, Juan 19:31 y el 42,
y el capítulo 20, versículo 1, todo esto establece la noche del jueves como el momento de la cena, que era la fiesta de la Pascua, y el viernes como el día de la crucifixión de Jesús. Hablemos finalmente de la datación de los eventos entonces. Recuerde que la datación es la determinación de la fecha. La llegada a Betania fue evidentemente, vamos a resumir en fechas ya con toda la evidencia que tenemos a mano. La llegada a Betania habría sido el sábado, que sería el 9 del mes de Nisan. La cena en la casa de Simón fue esa noche y la entrada triunfal la mañana siguiente. El lunes ocurrió la maldición de la higuera y la segunda purificación del templo. El martes fue el gran día de las preguntas. El miércoles Jesús lo pasó en la tranquila soledad y sus enemigos no tanto en tranquilidad porque estaban haciendo complots para su muerte. El jueves se hicieron los preparativos para la Pascua. El viernes comenzó la cena en el aposento alto y terminó con la muerte y sepultura de Jesús. Recuerde que a las 6 de la tarde ya se empezaba a contar el día siguiente. Por eso les estoy hablando de jueves y ahora les estoy diciendo la cena terminó el viernes y ese mismo viernes es el día que lo crucifican, pero también es el día que lo van a sepultar antes de la puesta del sol y cuando ya empieza la puesta del sol tenemos nuevamente un cambio de día allí. La resurrección fue temprano, el domingo por la mañana, que sería ya el 17 de Nisan, el primer día de la semana. Todo esto, o todas estas conclusiones y esta cronología que acabamos de hacer, está basada en todo lo que revelan Mateo, Marcos, Lucas, por supuesto, Juan, con todos los detalles y tomando en cuenta la diferencia de sistema de horario que utilizó Juan, es decir, usó el sistema nuestro y cuando lea el Evangelio de Juan va a leer ese sistema nuestro de contar las horas hoy, pero cuando lea Mateo, Marcos, Lucas, va a encontrar una manera distinta de contar las horas. Pero tomando en cuenta esa diferencia y entendiendo cómo coinciden, pues la conclusión es obvia de que la cronología que acabamos de mencionar está totalmente respaldada por la escritura y que esta teoría que trata de colocar la crucifixión de Jesús un jueves o peor, un miércoles, definitivamente que no tiene fundamento ni en una contradicción de la Biblia, ni mucho menos en detalles que la Biblia revele, porque le acabamos de decir, no encajaría. Tendríamos que tirar para atrás todos los demás eventos y obviamente eso haría dos cosas. Al ir hacia atrás, los eventos no coincidirían con el momento en que era necesario que él llegara a cierto lugar y entrara a cierta ciudad. Y también hacia adelante afecta, porque entonces el día de su crucifixión, si fue, por ejemplo, un miércoles, pues al día siguiente o ese día a las 6 de la tarde, no empezaría un día de reposo. Y peor aún, al siguiente día de ese siguiente, no sería primer día de la semana. Así que es imposible explicar la muerte de Jesús basándonos en estas teorías antiguas y que a veces se retoman por allí en los círculos académicos, pero que realmente se hace, no sé, por aburrimiento, por deficiencia en la investigación, por querer revivir alguna controversia, no lo sé, pero lo cierto es que no nace o no renace porque hayan descubierto un error en lo que hemos creído y defendido siempre, sino porque ellos han querido jugar con este tipo de detalles cuando no tienen la evidencia a su favor. Hasta aquí, mis amados hermanos, nuestra lección número 14, la fecha de la crucifixión. Que nuestro Dios maravilloso y grandioso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día tal como lo prometió, nos bendiga rica y abundantemente.